Hola, Arratsaldeon, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Un saludo de quien les habla, Felipe Retamal, y de Eusko Ikaskuntza, Sociedad Vasca de Estudios. Hoy tenemos entre manos un asunto interesante, lo mismo que digo todas las semanas, pero es que realmente lo pienso. Paro juvenil. Tenemos intención de hablar del desempleo en el caso de los más jóvenes. Con cifras que dicen los que saben de esto que van poco a poco mejorando. Recientemente, más concretamente el 20 de enero del año 2007, de este mismo año, conocíamos que Euskadi crea 20.400 puestos de trabajo netos en el último año. Se refiere evidentemente al año 2006. En el apartado en el que habla del tema que hoy vamos a abordar, el paro juvenil, se habla de un aumento de un 1% y se dice que afecta ya a unos 4.800 jóvenes activos de entre 16 y 24 años de edad. De ello vamos a hablar con tres invitados que enseguida presentamos. Sus nombres son Pedro Luis Ustaroz Moleres. Hablaremos también con Luis Manuel Aguirre y con José Antonio Moreno Garrido. Enseguida hablamos con ellos, enseguida les presentamos, pero antes escuchamos la introducción a este asunto a cargo de nuestro compañero Forky. Los expertos prefieren hablar o centrar esta temática más en torno al empleo juvenil y sus características que en torno al paro. Y es que la cifra de parados ha descendido notablemente en todo el Estado y en Guipúzcoa en particular. Este es el principal motivo por el que conceptos que en su momento se veían ensombrecidos por la falta de trabajo, reivindicaciones como la calidad del empleo o sus propias condiciones, cobran mayor fuerza si cabe. Ya no vale la cantidad sino la calidad. ¿Cuáles y cómo son las opciones de inserción laboral de los jóvenes? De ello queremos hablar. Bueno, pues comenzamos presentando a nuestros invitados. Ustedes no los pueden ver, pero por la izquierda, Pedro Luis Ustaroz Moleres, que no Morales, porque suele confundir, me consta. Sí, sí. Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, en Bilbao, y director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, hablamos del INEM, en Guipúzcoa. Arratsaldeon. Buenas tardes. Es que ricasco. Hablamos también con José Antonio Moreno Garrido, de Servicios de Orientación Laboral de UGT. Arratsaldeon. Buenas tardes. Es que ricasco. Y con Luis Manuel Aguirre, sindicalista, pero también tenemos que decir del sindicato ELA. Arratsaldeon. Que con sindicalistas a secas nos quedamos un poco cortos, a lo mejor, Luis Manuel. Arratsaldeon Iroi. Decíamos, el tema es paro juvenil, aunque antes de empezar ya me habéis señalado, casi reprendido, que a lo mejor tendríamos que añadirle un poquito de empleo a esto del título, ¿no? Quien quiera. Sí, yo creo que hablar solamente de lo que sería el desempleo juvenil, bueno, pues igual había una época en la que las cifras de desempleo eran mayores, el problema era diferente, y hoy yo creo que estamos viviendo, por suerte, con unos índices de desempleo más reducidos, pero no por eso los problemas son menores, porque quizás la propia precariedad del empleo está haciendo o agrava una situación. Decíamos, las cifras son bajas a priori, aunque cabe señalar lo que dicen muchas personas, que si bien la cantidad es importante, también habría que entrar a hablar de calidad, ¿verdad? Sí, bueno, lo que sí se está encontrando, a pesar de que los índices de paro están descendiendo, es que muchos de estos jóvenes que están encontrando su primer empleo se lo están encontrando en unas situaciones bastante precarias, de una temporalidad bastante alta y en muchos casos, pues bueno, condicionados por muchas horas de trabajo y un salario bastante bajo, ¿no? No, yo creo que es cierto, pero habría que subrayarlo, ¿no? Hemos vivido 2 décadas con tasas de paro en Guipúzcoa, en el País Vasco y en todo el Estado muy elevadas, ¿no? Y son 2 décadas que nos han dejado casi como incrustado lo de la cultura del paro, y como decía antes Luis Mari, quizás nos han escondido muchos problemas que sin embargo hoy con menos paro están aflorando, y yo creo que hoy cabría hablar más de problemas de empleo y de los muchos desajustes que hay. Mis compañeros de tertulia ya han empezado a mencionar algunos de ellos, ¿no? Hablar de la temporalidad excesiva que tenemos es hablar de un problema de empleo serio, pero no es un problema solamente de lo que es la inestabilidad de la persona, es hablar de un problema de empleo desde el punto de vista de lo que es la productividad, la capacidad de aprovechamiento del potencial productivo de nuestras personas, ¿no? Hablar de esa precariedad es hablar de que alguien no puede casi trazarse su horizonte de vida. Hoy a un joven, más que problemas de
encontrar trabajo, son estas cuestiones alrededor, y más aún le añadiríamos una, la de la vivienda. Que yo creo que no, aunque no es hablar del empleo, pero no lo podemos desconocer, que es uno de los elementos cruciales a lo que se tiene que enfrentar un joven. Por tanto, analizar la problemática de empleo de los jóvenes no puede hacerse desconociendo esta otra realidad, de que tienen que encarar con una hipoteca casi por el resto de su vida el tema del alojamiento, la vivienda, y eso condiciona su decisión de dónde, cuándo, con quién, de qué manera, de muchas cosas. Sí que es cierto que estos añadidos al concepto de paro son relativamente recientes, ¿no? Porque antes parece que nos quedábamos simplemente con la cifra, nos vanagloriábamos de haber logrado reducir esas cifras que antes, eran bastante importantes, y sin embargo algunos colectivos juveniles y sindicatos empiezan a apuntar también o a querer denunciar que si bien el paro, pues es cierto que no es tanto, o que casi podríamos hablar de ocupación plena, que es lo que algunos llegan a decir, dentro de esas circunstancias, pues hay una serie de desajustes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ocupación plena tampoco se puede decir en el caso de los jóvenes, digo, igual también podríamos hablar de las mujeres, que también tienen otros índices, pero bueno, yo creo que en ese sentido los jóvenes aún tienen un elemento de paro, pero yo creo que, como se ha comentado aquí, el elemento de la precariedad hace que la situación de ellos sea más compleja, y si es de ellos, que es el futuro, es más compleja para la propia sociedad, en un presente y en un futuro. Pedro ha comentado el problema que pueden tener de la independencia, emancipación familiar y todo lo demás, pero si vamos hablando, que seguiremos hablando, hablaremos de los problemas que van a tener estos trabajadores cuando vayan a querer jubilarse, por ejemplo. ¿Qué cotizaciones van a tener en la seguridad social? ¿Cómo han tenido esos contratos de trabajo? ¿Han sido parciales? ¿Cuánto ha durado? Bueno, vendrán otros problemas. Bueno, yo insistiría en que estamos en las antípodas de lo que hemos vivido durante 2 décadas, y perdonad que sea un poco insistente. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar conciencia de la nueva realidad de los problemas a los que tenemos que encarar, ¿no? En la línea que lo que apuntaba Luis Mari, es decir, que hoy, a pesar de poder hablar casi de pleno empleo, técnicamente, digo de pleno empleo cuando estamos diciendo que tenemos más volumen de oferta de trabajo que volumen de personas encontrándolo, si no nos explicaría que estemos teniendo que, entre comillas, importar muchísimos inmigrantes para ocupar empleos que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, problema de volumen apenas lo tenemos, pero tenemos muchísimos otros desajustes que tienen que ver con la tasa de actividad de cada una de las. Decíamos, las mujeres todavía tienen mucho recorrido para entrar en el mercado de trabajo, todavía tienen mucho más que los varones, que tienen unas tasas de ocupación y de actividad mucho más elevadas. Pues bueno, todavía tenemos ahí recorrido de personas, mujeres en concreto, que tienen que incorporarse. Pero estamos en las antípodas de lo que hemos vivido. No tenemos en estos momentos presión de entrada al mercado de trabajo por las generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque nacieron pocos jóvenes en las cortes de cada. Esto son menores que las que hemos vivido en las épocas aquellas del paro. No estamos, por lo menos, teniendo que encarar problemas de ajustes de plantilla como tuvimos que encarar cuando se acometió la reconversión de los sectores de aceros, naval, etcétera, que aquello fue experimentar cómo semana a semana se perdían los empleos de 100 en 100. En Luis Mari, vosotros lo vivisteis, ¿no? Ahora, afortunadamente, no tenemos ese panorama, ¿no? Tenemos una juventud que, por otro lado, está acreditando unos niveles de cualificación, por lo menos de cualificación de base, que permite aprovecharlos en muchísimo más de lo que se les está aprovechando, ¿no? Y yo digo, esta falta de aprovechamiento del potencial que tenemos productivo es lo que yo creo es el gran problema que tenemos que encarar por delante, porque no sabemos cuánto dura esto, pero perder estas oportunidades o no aprovecharlas suficientemente, yo creo que es un lujo que no se puede permitir una comunidad, Yo de todas formas creo que aunque yo no creo que haya un desaprovechamiento de la juventud y de un poco de sus capacidades adquiridas a través de sus estudios, de sus experiencias, ¿no? Sino que sí que hay están viviendo una situación en la cual en los trabajos tienen una precariedad tal y unas condiciones tal que al final hacen que se desanimen y que tiren por otros senderos, ¿no? Y que al final, pues bueno, no vean claro su futuro dentro de los estudios que ellos han estado realizando, ¿no? Hasta ahora. Bueno,
parece que más o menos coincidimos un poco en que la situación no solamente es el desempleo, sino también la calidad. Pero yo creo que igual tenemos que profundizar un poquito más. Igual me toca a mí llevar esta línea en este momento. Y es la legislación laboral. Claro, por algo se produce esto. ¿Dónde pueden estar los problemas que hacen que el desempleo, aunque se haya reducido, aunque tengamos unas tasas que andan cerca del 10 en los jóvenes, pero bueno, ¿dónde está el problema de la calidad? De la calidad yo creo que tenemos un problema que es en principio la propia legislación. La propia legislación. La legislación sabemos y estamos de acuerdo en que es competencia del Estado. La inspección de trabajo, que es la que podría vigilar, también es competencia del Estado. El gobierno vasco no tiene. Con eso no quiero decir que si el gobierno vasco tuviera esa competencia la iba a hacer, vamos a decir, más progresista en el apartado social, que ya lo pongo en duda, pero sí que tenemos ahí un problema de que se está legislando desde la ley, si no me equivoco, era, pues eso, casi desde el inicio del Estatuto de los Trabajadores, se va modificando la legislación, se va haciendo que la temporalidad ya no sea del puesto de trabajo, sino de la propia persona, y eso nos ha llevado a unos índices que en Europa más de una vez nos están llamando la atención, diciendo de que se tienen que reducir la temporalidad. Si no me equivoco, la última, pues me parece que ha sido este fin de semana pasado o algo así. Yo creo que sí es posible que a lo mejor el abanico de modalidades de contratación temporal, si es a lo que te refieres, puede ser un abanico, pues a lo mejor excesivamente amplio. Sí que es cierto que en los tiempos en los que la crisis y cuando comentábamos todos aquellos resultados de la reconversión industrial que acumuló tasas de paro, y digo la cifra de casi del 24% en esta provincia, hay que hablar de 24% de tasas de paro. Quizás con desacierto o no desacierto, pero sí que se planteó que una medida de fomentar la incorporación al empleo de muchos de los parados se propiciaba a través de fórmulas de contratación temporal. Eso puede que haya dejado instalado, no sé cómo decir, en la cultura de nuestros empleadores que el emplear temporalmente es una fórmula llena. Pero yo, más que de medidas de legislación laboral, a fecha de hoy, yo creo que es más esto, son más culturas, comportamientos que hay, ¿no? La confianza o desconfianza que tiene el empleador en el País Vasco, en Guipúzcoa, ¿no? Sobre la persona que se queda fija o no fija, el debate permanente que siempre lo hay, que si la indemnización más alta o más baja, que si una persona, yo siempre he dicho, vamos, una persona por mucho que esté fija, si la tienen que despedir porque se hunde el negocio a los 2 años, la indemnización no va a costar mucho si lleva 2 años, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay ahí tanto las razones de legislación, sino, digamos, de cultura, de comportamientos, y también me trasladaría ahí. Has mencionado, pues, no sé, la inspección de trabajo, yo mencionaría la negociación colectiva, que quizás es uno de los elementos donde precisamente esos comportamientos entre los trabajadores y el empresario tienen ese lugar de articularse, de discutir, de criticarse, de negociar y de pactar. Y yo creo que experiencia en la negociación colectiva tenemos de ser capaces de conseguir acuerdos importantes, ¿no? La pregunta es si podemos o somos capaces también de introducir estas brechas de la calidad, de relacionar con todo el tema del empleo, como un elemento que en la negociación colectiva tiene que tomar mucho más cuerpo quizás del que ha venido tomando en nuestra tradición. Yo creo que en este sentido muchos empleados, los nuevos empleados, los jóvenes, cuando comentabas tú que bueno, que habría que ver esa brecha, ¿no?, que hay entre el empleador y bueno, y el colectivo de trabajadores, esas negociaciones que se podrían llevar a cabo y demás, con las condiciones laborales con las que trabajan y con las presiones con las que trabajan muchos jóvenes, no se ven con fuerza, no se ven con el ánimo de enfrentar a nada de esto, porque no se ven respaldados en ningún momento, ¿no? Muchos te dicen, y a nivel del servicio de orientación suele pasar, joder, me ha pasado esto con este señor, me ha hecho este tipo de contrato, y encima si digo algo me voy a la calle, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza tiene ese chico que al final han hecho un contrato por unos días, por un mes,
y que lo único que quiere es deslomarse para conseguir un puesto de trabajo más estable ahí, ¿no? No sé hasta qué punto. Precisamente por eso subrayaba la importancia de la negociación colectiva y de lo que tiene que alcanzarse por la vía de los acuerdos y de esto y de cambiar comportamientos y costumbres. Es decir, como tú has dicho, si un trabajador sometido individualmente a la aventura de qué hace o deja de hacer ante una, pues no sé, unas condiciones de desempeño del trabajo que no le satisfacen, ante una temporalidad pues repetitiva, pues a lo mejor efectivamente dejado solito a su libre albedrío, y si solamente tiene él y los tribunales, pues sí, a lo mejor consigue que le indemnicen y el INEM le pagará el desempleo si ha cotizado suficiente, pero probablemente no tenga más posibilidades de eso. ¿Por qué? Porque tampoco, es decir, nadie está obligado a tener permanentemente a alguien. Hay que trasladar la negociación colectiva presidente a otro tipo de, digamos, de zonas de las relaciones laborales que no son precisamente la protección del trabajador en la situación de crisis. Hay otras zonas en las que yo creo que tiene que entrar, vamos, y me meto en un terreno en el que Luis Mari sabe más que yo, porque es sindicalista, ¿no? Bueno, la negociación colectiva, sin duda que trabaja y seguirá trabajando por evitar la temporalidad. Nuestras críticas a la patronal en ese sentido son muchas, claras, y creo que las vamos a tener que seguir repitiendo durante muchos años. Pero yo antes he comentado otro elemento, y estamos hablando de una sociedad. Una sociedad no solamente es el mundo trabajador, no solamente es la negociación colectiva. Una sociedad es algo más. Nosotros necesitamos de unos políticos que estén mirando a largo plazo, que sepan qué es lo que quieren para que esos jóvenes puedan vivir en unas condiciones mejores. Tenemos a un Solbes que nos dice: la economía en el año 2006 ha sido formidable. Tenemos a una vicelehendakari que nos dice lo mismo en el País Vasco, que ha sido un año fenomenal. Y uno dice: joder, pues yo miro a donde los jóvenes, ¿y dónde está el bien? Si estos, como bien hemos dicho antes, y has comentado tú mismo, Pedro, para comprarse un piso, bueno, necesitan pues algo así como 20 años de salario. Y estar en pareja. Y estar en pareja y tener quizás hasta un empleo más estable. Sí. Claro, porque no hemos hablado de la otra parte, y hemos hablado de la temporalidad. No hemos hablado aún mucho de la inspección de trabajo y lo que podría hacer la inspección de trabajo para evitar los fraudes en la contratación que existe. Más aún, más graves, trabajadores que sin contrato están haciendo trabajo. Todos los veranos, un montón. Y no digo gente que viene de Marruecos o no se sabe de dónde, de Asia, ¿no?, que últimamente parece que quieren venir. No, si los propios trabajadores de aquí, la propia gente de aquí, la que ha nacido aquí, la que vive aquí, nuestros hijos, como diría alguien. Y ahí nos encontramos con un problema que se le tiene que dar una solución, sin duda, desde una perspectiva legislativa. Porque la negociación colectiva, el de enfrente, que está enfrente de la negociación colectiva, está muy bien en esta situación, y eso lo hemos vivido, como he dicho antes, desde el año 1976 aproximadamente, que es las modificaciones que se vienen produciendo legislativamente, que han hecho que los porcentajes de temporalidad se hayan incrementado hasta 30%. Pero, vamos a ver, yo creo que no sería tanto eso, Luis Mari. Es decir, cojamos una de las modalidades de contratación temporal, el contrato por obra o servicio determinado, que esa modalidad de contrato acumula prácticamente casi el 80 y tantos % de lo que es la contratación temporal. Yo te pregunto, legislativamente, ¿por qué me sustituirías el contrato temporal? Legislativamente, ¿qué norma pondrías para que sustituyera la modalidad de contrato temporal de obra o servicio determinado? Simplemente una, que la temporalidad no sea la del trabajador, sino la del puesto de trabajo. Pero ¿cómo me lo...? Así, tan simple como decir, un puesto de trabajo no puede estar con un contrato temporal, aunque sean personas diferentes, ejemplo, más de 2 años. Esto la reforma laboral te ha puesto precisamente ese límite. No. El límite es la persona que en el mismo puesto o misma ocupación, fíjate, te están hablando con un abanico un poquito más amplio incluso, acredite que lleva más de 2 años, con más de un contrato de trabajo,
puede reclamar la condición de fijo si eso se da en un plazo de 30 meses. Sí, pero esa persona en un momento determinado puede ir a la calle. Directamente le No, retiene no, el Y otra persona claro. entrará a ese puesto de trabajo. No. Vamos a ver, adquirirá la condición de fijo. También hay muchos trabajadores fijos de plantilla a los que se les ha rescindido el contrato vía expediente de regulación de empleo con acuerdo de los propios comités de empresa en su momento determinado. Y eran más fijos que la copa un pino, con 30 años de cotización y de antigüedad en la empresa en muchos casos. Sí, las razones por las cuales alguien se ha despedido. Otra cosa es que adquiera la condición de fijo de plantilla. La legislación en ese sentido ha pegado un elemento de cambio importante. Y yo creo que ha establecido una garantía, diríamos, muy sencilla de visualizar y que no admite mucha duda. Precisamente es esto. En 30 meses, acreditar 24 más de 24 meses como contrato temporal, te atribuye la condición de fijo de plantilla. Sin mayores miramientos, Siempre habrá una casuística, seguro que aparecerá, pero eso es una garantía que no la teníamos. Ahí se ha mejorado mucho, Luis Mari, no digas que no. Se ha mejorado con la anterior legislación, pero no con la primera. Vuelvo a repetir, no estamos hablando yo no estoy hablando, del trabajador, sino estoy hablando del puesto de trabajo. Esa persona, como bien ha comentado el compañero de UGT, esa persona puede a los 2 años dejar ese puesto de trabajo y habrá otra persona que vaya a cubrir ese puesto de trabajo también con un carácter temporal. Ese es el problema. Pero vamos a ver que esa garantía la ha establecido ahora, presidente, para evitar. Vamos a ver, el tema es una actividad que tenga carácter temporal en sí misma, una obra de construcción concreta, ¿no? Y vamos a hacer una obra de construcción concreta que requiera los encofradores para esa obra de construcción concreta. La pregunta es, ¿una empresa de construcción puede tener una plantilla fija permanente? Pero probablemente para una obra de construcción concreta necesite incrementar para la obra o el servicio determinado, diríamos, la mano de obra que tenga que llevar a ejecutar esa obra, ese edificio, de lo que se trate. La pregunta es, la contratación de un trabajo, ese puesto de trabajo es temporal en sí mismo. De alguna manera, lo que el Estatuto de los Trabajadores dice y la modalidad de contrato temporal está exigiendo eso, que exista una causa determinada que esté perfectamente identificada y que no sea camuflado. El problema es ver eso en la realidad. Cómo se traduce, cómo se pacta, cómo se identifica, cómo se vigila, estoy contigo, cómo se vigila, o cómo se elude y cómo se abusa en todo ese tema. Y traslado a lo que me decía al principio, yo creo que no es tanto un tema de inventarse nuevas modalidades de contratación ahora, sino de cambiar el comportamiento. Y es un comportamiento en donde ha habido aquí una cultura de utilizar la contratación temporal como la vía por la cual teníamos el colchón de ajuste en cada momento según nos viniera viendo la suerte en la economía de la empresa, ¿no? Y yo creo que eso es un error de planteamiento, ¿no? Y se ha abusado mucho y quizás se sigue abusando mucho, con la contratación temporal, la obra socio determinado, el contrato de circunstancias de la producción. Pero yo creo que inventarse, no sé, cuando me hablas tú de la persona y el puesto, no te acabo de entender bien qué modificación legislativa introducirías y dónde además, ¿en dónde la introducirías la modificación legislativa? Bueno, sin entrar a discutir el dónde, yo recuerdo, igual pues que unos cuantos años ya tengo también, recuerdo una época en la que en el comercio, por ejemplo, a una trabajadora se le cogía y se le decía, vas a trabajar de dependiente en tal comercio, X, pero ese comercio también tenía otras tiendas más, y le iban mareando, estate aquí 2 años, vas a ir ahora al otro comercio, vas a estar otros 2 años, y al final tenía un grupo de personas que iban cubriéndose unas a otras y con un carácter temporal. Un ejemplo. El problema ¿dónde está? En la temporalidad, no de la persona, sino en la temporalidad del puesto de trabajo. Mientras no se establezca que ese puesto de trabajo no puede tener unos contratos temporales que superen X tiempo, el problema sigue, porque todo el mundo se inventa. Tenemos mucha gente, empresarios, asesores y todo lo demás, que están inventando sobre aquello que se está legislando. Yo no estoy diciendo que lo que se haya legislado se esté pensando de mala manera. No, ni muchísimo menos. Yo veo que hay un defecto, que hay un problema. Tenemos un problema, que seguimos teniendo una temporalidad muy elevada, eso, sin duda. y que eso nos acarrea otros problemas
a esa gente joven. Eso sin duda. Es ahí donde tenemos que atacar. Tenemos que intentar evitar que existan esos problemas. Si hay que modificar, se tiene que modificar. Que en la negociación colectiva se tiene que trabajar, está claro. Si el problema no está ahí, el problema es en qué clase de sociedad queremos para esos jóvenes. Ahí es el asunto. Por supuesto. Y en base a eso determinaremos y iremos haciendo siempre, yo estoy de acuerdo también, que se ha creado una cultura, claro que se ha creado una cultura. 25 años con una temporalidad del 30%, bueno, pues aquí todo el mundo es temporal. ¿En qué grado afecta a los jóvenes la temporalidad exactamente? O aproximadamente, por lo menos. Pues te diría, por ejemplo, por darte un dato de referencia, ¿no? Ahora mismo tengo aquí el dato preciso, ¿no? Pero si en el conjunto de la demanda de empleo, ¿no? O del paro registrado, los jóvenes suponen en Guipúzcoa el 8%, el conjunto de esto, el volumen de contratos temporales que acumulan supera casi el 14, el 17%. Es decir, en ellos se concentra más contratación temporal que en la proporción general. Eso sí que es cierto. O sea, la entrada de los trabajadores jóvenes al empleo, en muy raros casos lo hacen con una fórmula de trabajo estable, ¿no? O sea, se concentra mucho más en ellos la temporalidad. Cosa que podría tener una explicación si fuese una temporalidad razonable que acabase limitándose a pasados los 6 meses y alguien, si el empleo, como dice Luis Mari, existe y persiste en la empresa, pues que la fórmula de la relación laboral fuese una fórmula que asegure estabilidad y que no esté señalando una especie como de desconfianza. Y yo subrayo esto ¿por qué? Porque afecta, yo creo que no tenemos evaluado, pero hay que sacarlo y decirlo. ¿Cómo se va a poder pretender que un trabajador al que permanentemente se le tiene renovándosele contratos, cómo se va a pretender que ese trabajador alcance identificación con los objetivos de la empresa, los planes estratégicos, la misión, los valores, todas estas cosas? A un trabajador que lo tenemos permanentemente cada 3 meses que le renuevan un contrato y que está siempre con la espada de Damocles de si sí, de si no, pues no consigues que acaba identificándose bien. Por lo tanto, yo creo no será uno de los elementos claves para que un trabajador pueda sus competencias profesionales ponerlas en rendimiento a tope, ¿no? Y yo creo que eso a mí me preocupa mucho más todo eso que la fórmula jurídica, Luis Mari, sinceramente. Me preocupa mucho más esto que lo otro. Incide en la productividad, de hecho, ¿no? Se habla mucho de trabajadores con muchas horas, pero muy poco productivos. Claro, pero sobre todo en los jóvenes, o la persona que está sometida permanentemente a la incertidumbre de la relación laboral, sabiendo que de la relación laboral se deriva los ingresos económicos de alguien, se deriva el que alguien se pueda organizar o no, el hacer algo con su vida, con su familia. Es que hay muchas cosas que vienen después. No solo eso, sino digamos, el estatus que tenemos en la sociedad cada quien. Al final uno pues puede decir, coño, que yo soy trabajador de esto, pero si alguien puede decir, no, si yo soy trabajador de esto, no sé si hasta pasado mañana, yo creo que eso merma mucho del potencial que tienen las personas, y por ahí iría un poco en parte del análisis que yo creo que podríamos seguir haciendo, ¿no? De hecho, sí te encuentras muchos jóvenes con una formación profesional determinada que acaban aburridos de la situación de temporalidad que tienen, acaban dejando profesiones en las cuales se habían iniciado por vocación, pues que están muy hartos, pues por ejemplo, por tener contratos de 3 horas por 200 y pico euros. Es decir, ¿qué vida hago yo con esto, no? Y luego el resto pues va en dinero en B o va en otras maneras, ¿no? Entonces a muchos jóvenes se nos está mirando en ese sentido de la temporalidad, la precariedad y encima en un mundo de cada día más exigencias. Yo a veces suelo ver ofertas de empleo que suelen venir con una cantidad enorme de requisitos, por un sueldo mísero y por una exigencia en cuanto a horas enorme, ¿no? Y dices, bueno, aquí no hay un punto medio, o sea, para mí no corresponde lo que tú me estás ofreciendo con lo que me estás pidiendo. Entonces, ¿qué pasa, no? Se viene hablando también últimamente mucho de condiciones de autonomato, ¿no? De trabajadores autónomos en empresas, falsos autónomos en algunos casos, en otros casos, bueno, pues no tanto. Y también dicen, ¿no?, algunos expertos que es otro de los problemas del empleo juvenil hoy en día. Vosotros que sabéis o que habéis atendido casos, me imagino, ¿qué podéis decir al respecto? Hombre, falsos autónomos tienes en algunos trabajos, ¿no? No creo que sea, a pesar de todo, el mayor en los jóvenes, ¿eh? Yo no tengo esa sensación, ¿eh? Yo creo que el mayor en este momento no creo que esté en el tema de los falsos autónomos. Los falsos autónomos, yo creo que la gente cuando va teniendo algún pequeño capital
va entrando a hacerse su propio negocio, bien sea transportista, bien sea tendero o lo que fuere, ¿no? No creo que esté ahí. En las tasas de temporalidad que antes comentabas, yo sí he traído algún pequeño dato, Sí. pero entre 16 y 24 es el 65,5. Entre 16 y 24. Sí, sí, entre 16 y 24. Claro, es que nos hemos olvidado que además tenemos otro mundo. Sí, sí, entre 15 y 34 el 31. ¿Eh? Entre 25 y 34, perdón. Entre 25 y 34, ¿eh? Habrá que ver, son datos del Eustat. pero que muchas veces, en los análisis que hay sobre el tema del problema juvenil, el problema muchas veces es con donde pones el corte de la esto. Normalmente hay unos parámetros que te cortan por los 25 años, menos de 25, hay otros que te alcanzan la edad de... Entonces, claro, el comportamiento tanto desde el punto de vista de la demanda de empleo, de la búsqueda de empleo, de estar en activo, de estar parado y de contratación, cambia mucho, ¿eh? Si estamos hablando de la franja de 25 a 30 años, de la franja de 20 a 25 o de la franja de 16 a 20. Cambia mucho, ¿eh? Por tanto, que no me contradecirías lo que yo he dicho, depende del corte que cojamos, ¿no? Sí, sí, pero de 25 a 34 el 31, ¿no? ¿eh? Que sí, El 31%. Que sí. Digo que nos hemos olvidado de las empresas de TTs que están haciendo contratos temporales. Muchos, y cada vez más, no bajan, por decirlo de alguna manera, y la temporalidad es su elemento. Como antes también se ha comentado, y no hemos terminado de entrar, es el tema de los salarios, los contratos a tiempo parcial, ¿en qué condiciones de precariedad? Los 1000euristas son mucho dinero, digo, para los propios jóvenes. Los jóvenes quizás quisieran lo de los 1000euristas, porque no llegan, porque su vida laboral no está en esas condiciones. Sí, no me miras a mí, Luis Mari, como si yo... La contraparte. Que no soy la contraparte, ni mucho menos, ¿no? A mí me toca observar lo que pasa en el mercado de trabajo y probablemente tengo menos parte y arte que quizás los protagonistas de las relaciones laborales, ¿no? No, vuelvo a repetirte, que es un problema, es que yo creo que nos equivocamos, es un problema del conjunto de la sociedad. Lo que no puede ser es que se estén dando subvenciones, por ejemplo, pues porque tenemos un problema demográfico y entonces, claro, necesitamos tener más hijos y uno dice, ¿cómo solventamos eso? Dando subvenciones. Y uno dice, pero bueno, si el problema es previo, ¿cómo hacemos para que esa gente pueda tener un empleo estable, una vida estable, y así no tendremos el problema que tenemos? Es que estamos justamente en la vuelta, pero por detrás, y no estamos dándole la solución que hay que darle por enfrente. Que sí, pero vamos, que yo creo que precisamente porque hay que subrayar que es un problema de toda una comunidad, yo creo que hay que abordar las cuestiones que tienen que ver con la demografía, la educación, qué pasa con la formación profesional, qué pasa con los sectores de actividad que se eligen por los jóvenes a la hora de optar a la formación profesional. Tenemos paradojas en Guipúzcoa, como que pudiendo hablar, como decíamos al principio, casi de rozar niveles de pleno empleo, tenemos pues inscritos en este momento en el INEM y censados 24.000 desempleados. El Eustat, fíjate, el Instituto Vasco de Estadística nos estaba dando a finales de año, octubre, noviembre, prácticamente tasas de paro de Guipúzcoa del 3, y algo %. Eso estamos hablando casi de 8.000. Estoy hablando de 24.000 personas demandando empleo como desempleadas, en principio, que las tenemos inscritas. Y hablando de pleno empleo a la vez, tantas personas demandando empleo, y por otro lado, otra paradoja. Se nos quedan sin cubrir puestos no en los sectores, diríamos, mal pagados, sectores en la industria. En el sector de máquina herramienta no está logrando incorporar personas a sus plantillas. ¿Por qué? O porque no las encuentra con la formación profesional necesaria, o por las razones que sea. Así, algo está pasando. Y sin embargo, actividades de la formación profesional y actividades económicas, en principio, que no tienen tanta remuneración o tanta garantía como podríamos hablar del sector del metal en Guipúzcoa, ¿no? que por la negociación colectiva ha conseguido lo que ha conseguido. Sin embargo, se opta por ejemplo, peluquería, estética. Hay actividades de estas que
están consiguiendo unos niveles de atracción de jóvenes chicos y chicas que uno no se explicaría fácil, porque no puede ser por razones de retribución, ni de estabilidad en el empleo, ni de hablar de una actividad que tiene un componente técnico mucho más rico. Y esas paradojas lo digo como observador, sin más, ¿no? Que las estamos viviendo hoy y que algo nos está pasando. Que el otro día, en una reunión que hubo aquí en el Palacio Miramar, los responsables del Departamento de Educación señalaban, ¿no?, el problema de un volumen importante de vacantes que hay en la formación profesional en Euskadi, en actividades incluso relacionadas con el sector industrial. Todo esto también tiene que ver con hablamos de la calidad del empleo, el tipo de empleo, y tiene que ver con una cuestión, y yo creo que como comunidad, como sociedad, tenemos que empezar a cambiar. A los jóvenes les estamos trasladando aquello de que el éxito está casi pasado mañana, y con llamar a un número de teléfono te regalan un sueldo o cualquiera de estas televisiones. Y por otro lado le estamos diciendo, oye, pues no hace falta ni que te esfuerces para esto de tal. Estamos prejubilando al personal con 55 o con 52 años. Y eso es como decirle a la gente, oye, mira, con 50 años ya ni se cuenta contigo, ni se va a contar contigo en esto de... Y esto es todo un complicada mezcolanza de influjos que les vienen a los jóvenes y que yo creo los tenemos absolutamente desorientados completamente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también se están juntando factores, como has dicho tú, temas como la educación, también la educación familiar, no solo la escolar. Sí. Los jóvenes están viviendo también una situación igual a nivel... Bueno, se está viendo mucho fracaso escolar últimamente, y sí que nosotros, por ejemplo, apreciamos en algunos casos en la juventud que nos viene a los servicios de orientación, que tiene a veces una necesidad de empleo, pero busca la forma de encontrar el empleo fácil, rápida y si puede ser con buena remuneración, ¿no? Es algo así como el bueno, bonito, barato. Pero a cambio no está dispuesta en algunos casos a ponerse unos plazos de tiempo, ponerse unas metas a medio y a largo plazo en cuanto a la formación. Les hablas, por ejemplo, de formación, como decías tú, pues, tienes formación como la formación en peluquería, estética y tal, que no tiene unos índices tan altos en cuanto a remuneración y empleo, y en cambio se apuntan a ellos una gran mayoría de jóvenes, ¿no? Por otro lado tienes pues formación profesional relacionada con fabricación mecánica, con producción y demás, y ya no hay tantos, ya no se animan tantos, ¿no? ¿Ahí qué ocurre? Pues bueno, yo creo que en parte ellos ven ahí una mayor dificultad en un primer momento. Salen igual desde un ambiente, desde que son muy niños, se sale de un ambiente en el cual pues tenemos todo muy fácil y enseguida se nos da lo que necesitamos al momento, y se sale de ahí de repente y te tienes que enfrentar a un módulo de grado medio o de grado superior con una serie de dificultades. Ajá. Y te dicen, fulanito, es que esto es muy complicado. Y a la media de cambio, cuando ven la primera dificultad, y con esto no me gustaría generalizar, no. Estoy hablando de casos igual concretos, te dejan ese módulo y te lo dejan a medias. Claro, ese joven luego se queda sin ninguna formación finalizada, se encuentra frente a un mercado laboral que suelo decir yo en plan así de broma, pues de con titulitis, y que en el cual pues no son competitivos y no tienen para dónde tirar, ¿no? Gracias a Dios, pues bueno, aquí yo creo que somos bastante afortunados en cuanto a la formación ocupacional y en cuanto a otras medidas de formación que bueno le están dando al desempleado pues una salida en un momento dado, ¿no? Y pueden agarrarse a algo por lo menos. Sí que es cierto que hasta hace algunos años la FP era la gran marginada, ¿no?, al lado de las universidades, y que parece que ahora, bueno, o los últimos 2-3 años empezamos a darle la vuelta, y puede ser ese también el modo de acabar, en cierto modo, ¿no?, con el paro de los más jóvenes. Hombre, eso se está diciendo, o paliarlo por lo menos. Estadísticamente parece que en esa vía va, ¿no? Y se está queriendo que entren también el género femenino también en la propia formación profesional y todo lo demás. Bueno, sí, ese será una vía para que haya menos desempleo, pero yo creo que seguimos con el mismo problema que antes hemos dicho, y es la propia calidad del empleo. Una cosa es poder tener empleo, que hoy desde luego es muchísimo más fácil que hace 20 años por parte de los jóvenes, y otra cosa es la calidad de ese empleo, que no ha mejorado, que seguimos teniendo el mismo problema, pero que seguimos teniendo el mismo problema
que ya algunas generaciones van a sufrir a posteriori cuando digan cuál era mi vida laboral y cuando el gobierno le diga, no, pues tú tienes que tener 35 o 40 años cotizados. Y va a decir, pero si yo no tengo, si a mí no me dejaron ir a trabajar con 25 años porque yo no tenía puestos de trabajo, ¿qué va a pasar con los jóvenes actuales? Que van a decir, no, si yo ya he estado trabajando, si he estado trabajando 5, 10, 15, 20 años, pero en cotizaciones a la seguridad social, como he trabajado con carácter parcial, algunas veces de alta, otras veces sin estar de alta, es que tengo 3 años solamente cotizados, y eso nos empieza a suceder ya. Y eso nos va a pasar con toda, no voy a decir con toda, con una gran parte de la generación actual de jóvenes. ¿Por qué? Porque los problemas o los abordamos ahora, pero no solamente desde la negociación colectiva, no solamente las organizaciones sindicales, no solamente las organizaciones juveniles, sino todo el conjunto de la sociedad, porque el problema es del conjunto de la sociedad, porque si damos una solución la tenemos que dar el conjunto de la sociedad, o si no esto no tiene solución. Absolutamente de y acuerdo. luego vendrán los problemas, y luego habrá que buscar cómo se hace efectivo que se puedan resolver estos problemas. ¿Económicamente va a ser posible? Hombre, pues si uno habla con la COE seguro que no, porque lo primero que dijo en el acuerdo del Pacto de la Moncloa es, a mí no me subáis aportaciones. Por lo tanto, lo vamos a tener bastante complicado. Claro que lo vamos a tener bastante complicado. Pero el conjunto de la sociedad, ¿eh? Sí, pues no sé. Yo, en la medida en que se garantice... Mira, una de las cosas yo creo novedosas que estamos teniendo y que habría que aprovecharla es que afortunadamente la capacidad de desarrollo económico que está acreditando en nuestro país, ¿no? En los últimos 10, 12 últimos años, por lo menos estamos teniendo capacidad de traducir en empleo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que luego yo creo que nos estamos olvidando de los desajustes internos que tenemos de eso y se nos está resolviendo fácil la cosa de mucho desempleo que necesitamos cubrir con la incorporación de trabajadores de la inmigración. En muchos de los empleos, que podrás estar de acuerdo contigo en que es por razón de la calidad, de los aspectos, pero hay mucho empleo en el que las personas de nuestra tierra, puesto que pueden elegir, eligen, y mucho desempleo no lo aceptan. Te diría incluso empleo que no es que tenga que ser necesariamente de baja calidad en algún caso, sino que cogería un poco de lo que ha dicho aquí el muchacho de UGT, y es que exige un esfuerzo, a veces exige un esfuerzo. Y yo tengo casos concretos que como son anécdotas, pues los digo como anécdota, ¿no? Panadero, pastelero. A mí me consta que algún caso concreto de un empleador dispuesto a remunerar y muy bien a personas que quieran trabajar en el oficio de pastelero, panadero. Claro, eso debe exigir, por lo visto, trabajar por las noches. Y a veces los fines de semana y no sé qué, el tema de turnos, ¿no? Él me consta que, vamos, que en el convenio colectivo del sector, tal, están asegurados los pluses correspondientes por la nocturnidad, por tal. Pues se las desea para encontrar personas, ¿no? Te estoy hablando de un caso concreto, ¿no? Más llamativo me resulta el que en profesiones del sector de máquina herramienta no se logren encontrar esto, y quizás ahí estaríamos más por el problema de el esfuerzo que exige la preparación para poder ser la FP en el sector de máquina herramienta, pues no es solamente pasar unas horitas de clase, eso requiere esfuerzo y capacidad y tenacidad. Claro, entonces es decir, y hay muchos empleos que ya digo que se nos están quedando sin cubrir, y no son, yo creo que muchos de ellos tampoco son aquellos que digamos que son despreciables porque son empleos de muy mala calidad, ¿no? Pero algo nos está pasando. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la información, la orientación que tienen nuestros jóvenes, o que les proporcionamos, o que le estamos dando a nuestros jóvenes, desde el punto de vista de lo que es labrarse, digamos, el futuro, enfrentarse a esto. Evidentemente, claro, si la primera que les ponemos es la de hipotécate para el resto de tu vida con la vivienda, pues mal se lo estamos poniendo, ¿no? Porque detrás de eso hay también una especie como de componente casi de mala educación. Esto es que es una especie como de grosería. Falta sacrificio a la juventud.
Yo no considero que es así, ¿eh? Yo creo que la gente se sacrifica más o menos como antes, ¿eh? Yo no veo en ese sentido ningún problema. Yo lo que observo es que hay una tasa de actividad muchísimo más amplia de la que existía hace 10 años, por lo tanto es normal que a ciertos trabajos pueda haber un problema de cómo cubrir. Pero lo que se cubre, el problema es en qué condiciones se cubre. Porque, como bien hemos dicho antes, la tasa de desempleo se ha reducido, pero el problema de la calidad del empleo no se ha reducido. O sea, un joven, si puede encontrar un empleo más estable, va a ir allá. Está claro, o sea, tontos no son, al revés. Han espabilado bastante más que algunos que venimos de antes. Porque también se está diciendo que tienen más formación, tarará. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente lo que busca es lo mejor para sí mismo. Otra cosa es qué hay en el mercado que le ofrezca eso a esas edades. Yo creo que el problema está ahí. Yo no digo que no suceda un problema de que necesite la máquina herramienta, en 3 empresas necesiten 10 trabajadores. Y no estoy diciendo yo que no, claro que puede suceder. Sí, o 20, me da igual, o 30, que me da igual. El problema es que no estamos hablando de 30, estamos hablando de que un 30% de los jóvenes está trabajando en unas condiciones X. Y esas condiciones X acarrean otros problemas. Que sí. Ese es el problema. Yo creo que ahí está el mayor problema. ¿Por qué hoy los jóvenes no se casan casi hasta cumplir los 37 años? Sí. ¿Y por qué el primer hijo tiene con 40 años? Es que quieren los hijos eso. Es que no se quieren ir de su casa. ¿Qué pasa? ¿Que son más tontos que los suecos? Pues no. Ni se hacen el sueco, ¿verdad? No. Otra cosa es que no tienen opciones, no tienen posibilidades. Por eso que has comentado, Pedro, por ejemplo, que puede ser el tema de la vivienda, o por otro montón de historias. Pero no porque no quisieran emanciparse. No, en absoluto he dicho eso, ¿eh? No he dicho yo eso. Yo he dicho, por eso te he dicho que el tema, claro, que el tema de la vivienda es un tema muy importante. Claro que es un tema muy importante. Bueno, y unido a esto, ya antes comentabais, ¿no? Bueno, en contra de la desvirtuación que tenía antes la FP, ahora parece ser que está, pues bueno, se está retomando un poco el tema, parece ser que está mejor considerada y todo lo demás. Lo que sí es cierto es que, bueno, está funcionando muy bien en estos momentos, pero que tampoco está dando respuesta del todo en algunos aspectos. En algunos puestos de trabajo no se están cubriendo las necesidades que tiene el empresario. Salen de la formación. Os puedo poner por ejemplo el ejemplo de gente que te hace una FP en administración, resulta que llega al mercado laboral y ya no solo le piden la FP en administración, es que le piden inglés, le piden francés, le piden saber no sé qué programa informático, y te vienen a los servicios de orientación y te dicen, José, me he hecho mi módulo, me he hecho mi historia y ahora resulta que con esto no me vale, tengo que seguir formándome, ¿no? Y con eso van pasando los años, y es lo que dice en este caso el compañero de que van pasando los años, te acabas encontrando un trabajo medianamente decente a partir de los 25 o 26, y si tienes suerte, al final te emancipas con 30 y te casas con 37 y tienes el hijo con 40, ¿no? Esto todavía yo creo un poco más acusado con estudiantes universitarios, ¿no? Hacen su carrera universitaria, en este caso ya no son 2 años de formación, es una carrera universitaria que mínimo van a estar 4 o 5 años, y después de eso pues tienen unos procesos de selección durísimos, empiezan a pedirles que sí, másters, cursos, especializaciones y demás, para en muchos casos llegar a puestos de trabajo, como bien dice también mi compañero, de una calidad pésima, bajísima, y con unos salarios que ni siquiera te permiten acceder a una vivienda, porque vas a solicitar el préstamo hipotecario y te dice el señor del banco, perdona, pero tú con este contrato de trabajo que tienes no vas a ningún lado. Entonces, en algunos casos el joven se encuentra con que no ve una salida a todo esto y no sabe por dónde tirar. Se nos va acabando el tiempo. ¿Podemos dar alguna señal de optimismo para no quedarnos con este sabor de boca? No, pues que digamos que el potencial si estamos hablando de incorporar la capacidad humana de trabajar a las organizaciones y las empresas, que son las que organizan la producción, diríamos, ¿no? Si estamos hablando de eso, yo creo que hay que subrayar que tenemos un componente de personas que bien preparados, que si removemos las condiciones que se han subrayado por activa y por pasiva en la tertulia que hemos hecho, ¿no? Si se remueven las condiciones esas, el potencial enorme que hay
para sacarle provecho y el mayor rendimiento posible. No digo el rendimiento de carácter colectivo, ¿no? A todo el potencial que tenemos, pues yo creo que nos pone por delante un horizonte que no es malo, no es un horizonte negro para la juventud, ¿no? Porque precisamente yo creo que porque el empleo existe, tendríamos que tener capacidad de imaginación para resolver este tipo de problemas, ¿no? O sea, los márgenes están son mucho más estrechos, mucho más cortos, tenemos menos margen de maniobra cuando tenemos tasas de paro tan enormes. Y yo creo que eso nos ha pasado mucho, o sea, hemos venido hablando del paro y no hemos hablado de cantidad de cosas. Y mientras tanto, se nos ha ido generando todo esto y nos hemos acostumbrado, los empleadores por un lado, los trabajadores a aguantar otro lado. Nos hemos acostumbrado a cosas que no las teníamos puestas como en primer plano, ¿no? Que ahora, que cuando ya sale la tapa de la olla del paro ha desaparecido, es como si estuviesen aflorando el montón de desajustes que se han venido, pues no sé, labrando de una manera larvada, diría yo, a lo largo de este tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahora tendríamos que tener capacidad y yo creo que las circunstancias permitirían, las circunstancias objetivas permitirían, no sé, encuentros más para arreglar este tipo de problemas, ¿no? Estos nuevos desajustes, ¿no? Yo también, como nota de optimismo, lo que yo veo desde el servicio de orientación, ¿no? Los jóvenes cada vez están más predispuestos a mejorar en cuanto a su perfil profesional, se les ve muy implicados, muy concienciados de lo duro que es en principio encontrar un trabajo, pero en unas condiciones determinadas. Y bueno, el resultado es que muchos lo están consiguiendo. Algunos no de la manera que les hubiera gustado, o no igual en la profesión a la cual iban a ir vocacionalmente, pero sí que es cierto que se está viendo cada vez más que esta persona joven puede empezar a hacer unos proyectos de vida y poder comenzar a labrarse un futuro, ¿no? Sí que ha habido un cambio en ese sentido. Sí nos queda un pequeño colectivo, que le está costando un poco más salir adelante del paso, que es esta gente, pues con fracaso escolar y demás, les cuesta un poquito más de tiempo, pero acaban siendo conscientes de la necesidad de formarse y de tirar adelante también. No creo que esto sea un problema que haya que llevarlo todo el tiempo a la negatividad, ¿no? Haya que estar continuamente poniendo la parte negativa de toda esta historia y olvidarnos de una serie de ventajas y de oportunidades que se están brindando, ¿no? Nos suele pasar en el servicio de orientación que nos viene gente viendo el futuro muy negro y luego conociendo pues lo que se ofrece pues de distintas instituciones, el INE, el Gobierno Vasco y demás, se les abren puertas que hasta ahora desconocían, ya al margen de la calidad del empleo y de todo lo demás. Bueno, pues para finalizar decir que los empresarios tienen que ser conscientes que sus beneficios no pueden ser a cuesta de la calidad de empleo y en este caso del empleo juvenil. Los empresarios tienen que entender que parte de esos beneficios se deben a unas condiciones de trabajo que no se equiparan con otras que existen, pues por ejemplo en Europa, que deben de entender que esta sociedad tiene que avanzar y se avanza entre todos. Por lo tanto, un mejor reparto de la riqueza creo que sería beneficioso para todos. A ver si es verdad. Luis Manuel Aguirre, eskerrik asko, hurrengo arte. José Antonio Moreno Garrido, hurrengo arte, eskerrik asko. Pedro Luis Ustaroz, hurrengo arte, eskerrik asko. Bien, y después de esta amable charla con estos compañeros, Pedro Luis Ustaroz, Luis Manuel Aguirre y José Antonio Moreno Garrido, no nos queda más que despedirnos hasta la semana que viene, en la que seguiremos hablando y abordando estos temas que tanto le interesan. Bien, bitartean, ondo izan, agur.